saludo cordial al Dr. Eric Werner. El grupo conformado por Atauge Córdoba, Omani Naya, Rondinel Quispe y Sanabria Benito de la Facultad de Derecho del primer ciclo, presentaremos el informe final de instituciones jurídicas. Iniciamos y nos remontamos a la historia de las tablillas de Ebla. Ebla fue uno de los primeros y más antiguos reinos de Siria, establecidos en el año 3500 a.C. Estas piezas históricas del código fueron alrededor de 2000 tabletas cuneiformes encontradas en el año 2350 a.C., escritas en sumérico y heblaíta. Sus textos contenían la parte religiosa y administrativa del reino. La ciudad fue incendiada por el rey Arcadio Naram-Sin. Nos remontamos a la historia del código Ur-Nammu. Este código es de carácter judicial y data del primer rey de la tercera dinastía de Ur, entre los años 2100 y 2050 a.C., redactado en sumérico y encontrado en la antigua Mesopotamia. Ur-Nammu fue un general de carácter reformista. Se le atribuye con grandes reformas políticas y sociales. La estructura de este código se compone de un prólogo, cuerpo jurídico y un epílogo actualmente no habido. Este código defendía los derechos de la mujer y abolió los castigos corporales. Nos remontamos a la época del código Hammurabi. Este código fue escrito en el año 1750 a.C., encontrado en Babilonia y en la antigua Mesopotamia por el rey Hammurabi. Estos códigos están plasmados en una gran estela aproximadamente de 2 metros 25 centímetros de alto, en las cuales aparecen en caracteres cuneiformes. En ellas se grabaron 282 leyes, basadas en la ley de Talión. Talión tenía como objetivo unificar el imperio con leyes comunes estructuradas en juicios, crímenes, arrendamientos, reglamentos, obligaciones, relaciones comerciales y contratos. Ahora bien, nos remontamos al Imperio Hitita, en el cual se desarrolló el Código Hitita. Este imperio no era conocido antes, puesto que no dejó ninguna ley hasta el año en la cual un historiador que tenía el nombre de Charles Tessier, en el año de 1874, encuentra los indicios de que esta civilización existió. El código como tal de esta civilización se representaba más que nada por descartar la ley del talión, la ley del diente por diente y ojo por ojo, puesto que esta civilización, como bien se supo, tuvo batallas o guerras con Egipto y con otras civilizaciones, tanto como Babilonia o algunos de Mesopotamia.
La codificación hitita data del siglo XVI a.C. y estaba conformado por 200 leyes. Ahora nos dirigimos al código asírico, el cual, como ya sus antecesoras, primaba en el derecho consuetudinario. Estas leyes que se realizaban en este reino se basaban en la convivencia que estos tenían, puesto que se defendía a los más vulnerados, como podrían ser las viudas o niños huérfanos. Este código relataba más que nada cómo se desarrolló el reino, su sociedad y cómo estaba compuesta y qué actividades se realizaban en esta. Ahora bien, nos vamos a Roma, exactamente al siglo V a.C. Esta época es conocida por muchos historiadores y estudiosos del derecho como la época republicana, puesto en esta no necesariamente se originaba el principio de Roma, sino que ya había pasado la época arcaica o monárquica. En esta se resalta lo que son la promulgación de la ley de las 12 tablas, aquellas 12 tablas en las cuales se encontraban cómo era la convivencia o fundamento de esta república. Como su nombre mismo dice, estaba sometida a 12 tablas. La primera, segunda y tercera contenían las normas de procedimiento jurídico. La cuarta tabla legislaba sobre el derecho de la familia. La quinta trataba del régimen sucesorio romano. La sexta exvolaba la distinción entre propiedad y posesión. La séptima consagra las normas sobre la relación entre vecinos o conyugantes. La octava distingue el delito ya sea público o privado. La novena tabla nos habla del derecho público. La décima nos habla sobre el derecho sacro. Y la onceava y doceava tuvo el fin común de completar las antes 10 mencionadas tablas que se realizaban, ayudando así a que ésta se complemente. Teniendo esto en claro, podemos decir que tanto las leyes de las 12 tablas como todas las tablas realizadas en Mesopotamia contribuyeron al inicio de codificación en la historia. Cuerpo de derecho del ciudadano romano, que se llevaba a cabo por el emperador bizantino Justiniano. Estuvo redactado durante 3 años, que correspondía al edicto. Derecho egipcio. Regido por Mat, una diosa de la justicia,
Las leyes eran dictadas por los dioses y cuyo intérprete sería el faraón. Encontramos tres documentos que entre ellos consistía Estela de Gizeh, de la dinastía 4 o 5. Era un contrato formal de compra y venta, al detalle que decía un poco de los actuales. Los decretos de Pepi II, en la dinastía 6, que acredita que existían normas jurídicas, y los decretos de Cop. Por ello se concepcionaba que existía un derecho formal con guías de una legislación. El derecho de Horemheb, a finales de la dinastía 8, que se buscaba en detener el abuso de los funcionarios reformados en el sistema judicial que se tenía en estas ocasiones. En el derecho egipcio no existía un sistema jurídico como el de Roma. Codificación hebrea, basada en la costumbre y a lo maligno y perjudicial. Por ello se decía que se basaba en un derecho consuetudinario. Se basó en la voluntad de Dios y el que violaba la costumbre era votado del pueblo. La Biblia también era conocido como el Tana. Y los 10 mandamientos estaban basados en el Antiguo y Nuevo Testamento. Aprendiendo un poco más, las principales estructuras para la época de la codificación en Francia y en América Latina. Bueno, ahora nos vamos a remontar a una parte de la historia muy importante para el derecho, lo que viene a ser el Código Napoleónico o Código Civil de Napoleón. Este código se da origen en el año 1804 en el país de Francia. Aquel defensor llamado Napoleón Bonaparte tuvo un gran desempeño, tuvo una gran aparición dentro de esta época, ya que su mayor hecho que realizó en esta época fue en la batalla de Leipzig o la batalla también de Waterloo. Tuvo hechos muy importantes, muy predecibles para la historia del derecho. En esta ocasión vamos a dar a detallar lo que viene a ser la historia o los pequeños fragmentos de la vida de Napoleón Bonaparte. ¿Quién fue el famoso Napoleón Bonaparte y cuál era su apodo, cómo lo llamaban en esa época? El pequeño caudillo. El pequeño caudillo tuvo mucha trascendencia dentro de esta época, ya que fue parte de varias guerras, fue parte de varios acontecimientos de la historia del derecho. En esta oportunidad voy a dar a conocer la fecha de cuando nace Napoleón Bonaparte, que viene a ser el 15 de agosto de 1769. Ese es el año de nacimiento de Napoleón Bonaparte, puesto que tuvo muchos hechos predecibles para que pueda reformarse el Código Civil francés,
que bueno, así se conoce en la actualidad, y pues tuvo mucha trascendencia dentro de ello. A continuación voy a dar a conocer lo que viene a ser el Corpus Juris Canonici. ¿Qué es el Corpus Juris Canonici? Y pues vamos a dar una breve definición de este. Como bien ya sabemos, corpus, cuerpo, juris, derecho, canonici, podríamos decir eclesiástico o católico. En esta ocasión sería el derecho eclesiástico. En esta ocasión vamos a dar a conocer que este cuerpo del derecho eclesiástico fue un ente normativo para la iglesia, ya que en la iglesia existían varias leyes, las cuales estaban reformadas dentro de un cuerpo normativo que vendría a ser el Corpus Juris Canonici. El Corpus Juris Canonici tuvo mucha trascendencia histórica como legal, las cuales se remontaban también dentro de la Santa Inquisición. Un hecho importante a detallar fue lo de Galileo Galilei. A continuación vamos a hablar del derecho indiano. ¿Qué viene a ser el derecho indiano de manera general y concisa para poder explicar o detallar esta parte de la historia, esta parte muy importante de la historia? El derecho indiano se da en el territorio español y se data, por esto se data dentro de la época de las coronas de Castilla y la corona de Aragón. En esta oportunidad se da muchos acontecimientos y muchos legados para el derecho. Uno de ellos, o uno de sus legados, tuvo una gran trascendencia en lo que viene a ser el derecho, en la historia del derecho. En la historia del derecho, ¿por qué? Porque lo que nos viene a dejar esta trascendencia son las fuentes del derecho, pero el derecho castellano, que en esta oportunidad fue lo formal para esta parte del derecho, que ya entraba a una acción moderna, donde se viene a tocar lo que es la Constitución de Cádiz y la Constitución Política del Perú. Pero para eso vamos a detallar también cómo estaba normado, cómo estaba regido esta sociedad. Esta sociedad tenía un régimen político y social de la siguiente manera. En la cabeza o en la parte de adelante, en la cúspide de la pirámide socialista, se encontraba el rey. El rey a quien era la persona que mandaba o tenía aquellos mandatos para que pueda regular los derechos de la población. Por otra parte también estaba el virrey. El virrey era aquel sucesor del rey en otros lugares o en otros lugares donde tendría que reinar el rey, pero no, en la ausencia de este dejaba un sucesor. Para concluir esta pirámide y ser lo más sintética, quedaba como final o como base el cabildo. ¿Quién era el cabildo? El cabildo era aquel que no tenía tanto poder legal o poder legislativo en el ámbito del derecho, ya que esta persona vendría a ser mandado por sus antecesores y estos tenían mucho poder absoluto. Puesto que como conclusión de esta parte del derecho, vamos a decir que es una parte fundamental y primordial para llegar a lo que son las codificaciones y las constituciones tanto de Cádiz como la Constitución del Perú. Siguiendo con la historia del derecho, vamos a trasladarnos a la época del derecho
rigió el reino de Castilla durante la Edad Media. En esa época aún no se había formado España como nación. Esta filosofía jurídica heredó parte del antiguo derecho romano y tenía influencias tanto germánicas como canónicas. El derecho castellano iba creando y aplicando sus normas dependiendo del contexto en las que se encontraban. Se recogían también en las llamadas partidas, que estaban conformadas por un cuerpo normativo y tenían su origen en la Castilla gobernada por Alfonso X. Continuando con las Cortes de Cádiz, datan el 24 de septiembre de 1810. La Revolución Liberal se inició durante la Guerra de la Independencia de España, ya que había sido invadida por los franceses. La Corte de Cádiz emitió la Constitución de Cádiz, que también se le conocía como la Pepa, ya que fue promulgada el mismo día de San José. Los decretos más destacados de esta Constitución es la abolición de la nobleza, las torturas en procesos judiciales, comercio de esclavos y la Santa Inquisición. Los principios de la Constitución eran la soberanía nacional, la división de poderes, el derecho al sufragio solo para los varones, pero sí la igualdad ante la ley, que era para todos. Ahora nos remontamos a lo que era la codificación en el Perú. La codificación del Perú es el proceso en el que también se le llamaba independencia. Recordemos que con la Corte de Cádiz se inicia lo que es la etapa del constitucionalismo en nuestro Perú. También se le conoce como el proceso de codificación, Independence and Codification Process of Peru of 19th Century, donde se dividió en grandes e históricas etapas. Aquí juega un rol importante el personaje de Don José de San Martín, que nació un 25 de febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú. Su padre fue Don Juan de San Martín y su madre fue Gregoria Matorras. Las codificaciones correspondientes al comercio de 1853 fue promulgada por Don José Refunio en Echenique, mientras que el Código Penal de Perú fue promulgado por Ramón de Castilla. En conclusión, se podría decir que España tuvo mucha influencia en lo que es las codificaciones del Perú, y gracias también a ellos fue dándose lo que es la participación de personajes importantes peruanos, los cuales van a transformar nuestro sistema jurídico atendiendo las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Muchas gracias.